Bueno, buenas tardes. Voy a continuar con la presentación e introducción tan buena que ha hecho Manuel Antonio García Cedeño. Voy a explicar, yo conozco a bastantes personas de aquí por la formación que he llevado a cabo en sus centros, ya sea en Madrid, en Murcia, en Santander, en muchas zonas de España, pero ahora no vengo aquí como formadora del método ABN, sino como investigadora del método ABN. Tal y como normalmente explico en las ponencias que hago en los cursos de formación, aparte de la formación que llevo a cabo en los centros con los profesores y con los alumnos, llevo el trabajo en la universidad de la recolección de datos para mi tesis doctoral, en los que me están acompañando Manuel García Cedeño y Manuel Aguilar, que es a los que les agradezco pues toda la ayuda que me están prestando, y por supuesto a Jaime, que sin él no sería posible nada de lo que aquí estamos realizando hoy. Antes de nada, pues esta parte de aquí, aparte de todo el día que me he tenido muchas experiencias prácticas, pues ahora un poco estamos en la parte teórica, y como bien decía al principio el profesor Rafael Bracho, es necesario unir toda la parte de la universidad con la parte de la escuela, porque yo creo que ahí es donde está también la clave, aparte de la formación del profesorado, es donde está la clave del futuro de las matemáticas ABN. Es decir, si, aparte de formar al profesorado que está en las aulas hoy en día, la clave está en formar a los futuros docentes y sobre todo desde la universidad, todo lo que se ve en las aulas que se manifieste científicamente, que si no se demuestra científicamente parece que no tiene valor, porque en este mundo en el que nos movemos o lo haces de forma científica o no tiene ningún valor. Entonces, pues nosotros ya aparte de las experiencias que ha contado el profesor Bracho esta mañana, nosotros en Cádiz estamos llevando ya a cabo desde este curso formación a los futuros docentes. Hemos hecho este año tres cursos del método ABN, de iniciación en el método ABN, para los alumnos del grado, de primaria, de infantil, para los de psicología, si también están interesados, y pretendemos pues seguir esa línea para que los docentes los futuros docentes cuando salgan de la carrera, pues por lo menos que sepan cómo enseñar las matemáticas, porque yo cuando salí de la carrera tenía muchas dudas de cómo enfrentar en el aula la enseñanza de las matemáticas, y es por eso por lo que al final volvemos a lo tradicional, que es lo que realmente sabemos y conocemos y en lo que nos sentimos seguros. Entonces yo me parece que es bastante importante este nexo de unión que estamos tratando de fomentar entre universidad, la formación del profesorado por medio de los centros del profesorado y los alumnos en las aulas, que es lo que dan vida a todo este método. Bueno, voy a empezar ya por la presentación que os traigo. Yo os voy a mostrar parte teórica en lo que estoy basando mi tesis, y la parte un poco de datos, la parte de análisis de datos que estamos llevando a cabo, aunque sí deciros que no está terminada, está pendiente de poquitos análisis. Yo pretendo que en muy poquitos meses ya podamos defender la tesis, pero os voy a mostrar aquí un poco en qué caminos es que estamos siguiendo y qué pruebas pues son las que se están analizando en las aulas con los alumnos. Como en la primera diapositiva se mostraba el título de la tesis, después de darle muchas vueltas, decidimos que el que mejor expresaba lo que queremos trabajar y lo que queremos manifestar con este trabajo es un estudio comparativo del método de algoritmos basados en números, abierto basado en números, como alternativa al método de matemática cerrado basado en cifras, el método tradicional, que es el que todos hemos aprendido y el que todos conocemos, y muchos de nosotros todavía trabajáis en las aulas. Entonces yo creo que ese título es el que más o menos resume lo que queremos llevar a cabo con esta tesis, porque pretendemos y tenemos plena confianza en que la mejor alternativa para llevar a cabo en las aulas hoy en día es el método ABN, porque los datos lo están demostrando, y aparte las vivencias y las experiencias que los maestros me expresan son la base de ello. Aquí os pongo un poco el índice de esta parte empírica que os voy a comentar.
un breve resumen del objetivo y del estudio. Voy a explicar muy brevemente, porque ya Manuel Antonio ha hecho una base bastante sólida de la parte teórica, pero sí un poco hacer la reseña de las antecedentes y el estado actual del tema, donde nos encontramos y del punto de partida que empezamos a trabajar, la hipótesis y los objetivos de la investigación, la metodología que estamos llevando a cabo para el análisis de datos y para la recolección de los mismos, los instrumentos que estamos utilizando y los resultados, como he dicho, los resultados preliminares, porque todavía no podemos hacer públicos todos los resultados porque estamos en proceso de finalización de la tesis. Y por último, unas pequeñas conclusiones para finalizar. Espero no alargarme demasiado y no teneros aquí hasta las 8:30, sino que podamos escaparnos un poquito antes, pero no os prometo nada, porque los que me conocéis de la formación al final me lío a hablar y no paro. Como resumen, como decía antes, el objetivo principal o lo que pretendemos con este estudio es analizar la incidencia que tiene el método ABN, el método de cálculo abierto basado en números, en la mejora de la competencia matemática y en las tareas de estimación con respecto al método cerrado basado en cifras, al método tradicional. Tal como comentaba el profesor García Cedeño, pensamos que la estimación de magnitudes es un punto fuerte y es un punto determinante para todo la competencia matemática que posteriormente el alumno va a generar y va a desarrollar. Contemplamos dos fases en la investigación. La primera fase, que fue como una investigación preliminar que se incluyó en la tesina del máster, fue la llevada a cabo con alumnos de segundo de primaria, de centros de Chiclana de la Frontera y de Rota, y con un centro de Tampere de Finlandia, que estuve en una estancia de 9 meses y aproveché mi estancia para poder analizar el método de matemáticas que allí utilizan y un poco recaudar los datos y analizar el método que están utilizando los alumnos y los resultados que se extraen de este método. Elegí Finlandia pues porque es nuestra referencia para la educación, y lo que se cuenta pues no es mentira, es verdad. Yo de primera mano lo único que os puedo decir que tanto a nivel de formación del profesorado, a nivel de implicación de la familia y a nivel de el trabajo en las aulas, pues estamos a años luz en ese aspecto. En el aspecto de otro tipo de aspectos, pues nosotros estamos un poco más, trabajamos de una forma diferente, pero sí es verdad que a nivel de educación pues tenemos bastante que aprender de ellos, que todo lo que se dice y lo que sale en la tele es cierto, de primera mano. Y por la segunda parte la segunda fase de la tesis contempla la que estamos llevando ahora a cabo y la que estamos finalizando en este curso académico, y es el análisis de los datos que estamos recabando con los alumnos de 9 años, alumnos de cuarto de primaria, en centros exclusivamente de Cádiz, de Chiclana de la Frontera, para ser más exacto. Vamos a tener niños del ABN y del método tradicional para hacer la comparativa del grupo experimental y del grupo control. Un poco para poneros en antesala, aunque ya el profesor Rafael Brancho al principio de la inauguración de la jornada de hoy ya un poco ha hablado de la línea que se está siguiendo en el ABN, de dónde procedemos y de dónde partimos. Entonces los antecedentes que más directamente encontramos relacionados con el tema que aquí nos ocupa es los estudios llevados a cabo por Applewhite, en el que se advertía ya de la problemática de instruir a los alumnos con los métodos cerrados. Es decir, ya en este estudio, desde 1971, se viene un poco analizando todas las dificultades que se generan de los métodos tradicionales, de los algoritmos tradicionales que se utilizan con los alumnos en las aulas. Seguido con esta investigación, de este estudio, pues tenemos a Cami, a Resnick-Ford, Dixon, Brown, Gibson, Chamorro. Tenemos otra serie de autores que también siguen trabajando en la misma línea en el estudio de las dificultades que genera el método tradicional, los algoritmos tradicionales. Por supuesto, no podemos olvidar al creador y promotor del método ABN, de Jaime Martínez Montero. Sin los estudios que él empezó a llevar a cabo ya desde 2010, incluso antes,
mi tesis no tendría ningún sentido. Entonces él está como referente en el marco teórico y como antecedente principal en todo el estudio. Y como antecedentes más claros en cuanto a práctica, podemos encontrar los modelos de sustracción generados por Ramírez Martínez y Usón Villalba en 1996, la guía elaborada por el Ministerio de Educación británico en 2008, la Guidance Paper Calculation, y el programa de PROEP, o Diseño de un Programa Nacional para Educación Matemática en Escuelas Primarias, y los bosquejos de trayectorias longitudinales de enseñanza-aprendizaje que se están llevando a cabo actualmente en Holanda. De hecho, hay profesores que colaboran con la Universidad de Cádiz porque son referencia para todo este tipo de material que están trabajando. Como fundamentación teórica, como marco teórico en el que nos basamos, están los modelos constructivistas de Jean Piaget y de su discípula Akami, que fue la que continuó el trabajo que empezó Piaget, y los fracasos y las dificultades de cálculos tradicionales y las contribuciones aportadas por Ashlock, ya son estudios más recientes del 2010. Y como bien decía el profesor Brancho a primera hora de la mañana, la enseñanza de matemáticas realistas en Holanda también es un antecedente claro de todo este trabajo del que nosotros estamos basando también el método ADN. Y ya pues para terminar el marco teórico, las recomendaciones que hizo Fernández Escalona sobre una aritmética mental, el uso de una aritmética mental más útil, el uso de la calculadora de una forma más apropiada para aprender matemáticas desde una edad temprana. Y por último, los libros y los autores, como hemos dicho antes, desde el 2000 que se han ido elaborando por Jaime Martínez Montero y las investigaciones que ha ido llevando a cabo a pie de aula. Bueno, aquí os pongo un poco, que ya después de toda la jornada de hoy, para los que sois nuevos ya lo conocéis, que la metodología ABN, en que consiste en rasgos generales, pues que empezó en 2008 las primeras experiencias, que supone un cambio muy importante en la cantidad y la calidad de los logros matemáticos de los alumnos, tal y como viene explicado por los profesores y por lo que podemos ver en las propias aulas. Promueve un aprendizaje natural y abierto. Los estudiantes pueden resolver las operaciones de maneras diferentes, es decir, permite que al más aventajado pueda demostrarlo y pueda subir a un nivel más avanzado, y al que tiene mayores dificultades se le permita avanzar y no quedarse estancado, como ocurre en muchas ocasiones en el método tradicional, que los alumnos llegan a secundaria y no saben dividir y no aprenden a dividir, y después en la vida diaria pues se quedan sin saber dividir. Entonces esto es problema de la metodología tradicional, porque no creo que haya tenido profesores tan malos que durante toda la primaria y toda la secundaria no hayamos sido capaces de enseñarle a dividir. Entonces toda esa manera abierta de resolver las operaciones con el ABN nos permite el que el alumno con dificultades, sobre todo, que es el que muchas veces más nos preocupa, pueda avanzar y pueda resolver la operación. Si no puede con 3 pasos, pues con 10 pasos, pero que la pueda llegar a resolver y sobre todo respetando su ritmo de aprendizaje. Y para terminar, pues se nota o se demuestra una mejora efectiva de la motivación, como decía el profesor García Cedeño, y un cambio favorable, un cambio positivo en la actitud de los alumnos ante las matemáticas. Es decir, eso se ve claramente en las clases, como tienen muchas ganas de que llegue la clase de la hora de las matemáticas, porque para ellos es como un juego. Para ellos no es una clase aburrida como ocurre en el método tradicional, sino que es una clase muy divertida y en la que se le van proponiendo retos y tienen que ir superando ellos mismos los retos de una forma individual. Y por último, de todo esto extraemos que existe una necesidad creciente de comprobar empíricamente la bondad de la metodología ABN, es lo que os comentaba anteriormente. Se está demostrando que los resultados son muy buenos, las experiencias que están llevando a cabo en las aulas se demuestra que son resultados cada vez más positivos y que los profesores están muy contentos cada vez que implantan la metodología, pero hay que llevarlo al campo científico. Entonces hay que demostrar de una manera empírica que estos resultados se están llevando a cabo en las aulas a través de este nuevo método utilizado. Aquí os pongo un poco lo que ya habéis ido viendo en los talleres, como la forma de resolver la suma de 2 sumandos, las sumas de 3 sumandos, que ya el conllevar queda un poco obsoleto.
sino son suma de cantidades, como ellos dicen, suman cantidades, da igual que sea conllevada o sea sin llevada. Ellos suman cantidades y suman números, no importa que me llegue o que no me llegue. Aquí las restas y las dobles restas, las operaciones compuestas, que es la que vemos en la última parte de la pantalla, en la parte inferior. La doble resta, como esta operación, por ejemplo, en el método tradicional es impensable. Cómo hacer dos restas consecutivas. Era totalmente impensable porque tenías que hacer una resta y después acabar, obtener el resultado y empezar a hacer la segunda operación de resta. El método ABN, por lo que venimos diciendo durante toda la jornada, es un método abierto y por este motivo pues, podemos hacer los tipos de cálculo que vemos ahí de dobles restas, tal y como se le ha denominado a esta operación combinada. Y aquí ya pues vemos una muestra de multiplicación por una cifra y división que ya más detenidamente habéis visto en los talleres prácticos que habéis tenido durante la sesión de tarde. Bueno, ya para seguir con el tema que nos ocupa, la hipótesis de partida que tenemos del trabajo que estamos llevando a cabo es que el método ABN mejora las competencias matemáticas y sobre todo que propicia un procesamiento cognitivo diferente en los alumnos, en el alumnado. Es decir, tal y como ha empezado a hablar con la introducción Manuel García Sedeño, nuestro objetivo es analizar qué es lo que ocurre en las cabecitas de los niños, qué procesamiento es el que hace que estos resultados se lleven a cabo y qué procesamiento es el que se lleva a cabo dentro de estos pequeños cerebros. El objetivo principal, comprobar la validez y fiabilidad del método y las mejoras del aprendizaje matemático que tiene el alumnado. Para ello vamos a utilizar diferentes pruebas, pero nos marcamos unos objetivos específicos. Como objetivos específicos tenemos analizar la metodología ABN respecto a la capacidad de favorecer los procesos mentales utilizados por los alumnos frente al método tradicional, analizar las puntuaciones en diferentes tareas matemáticas como son resolución de problemas, cálculo mental, cálculo escrito y numeración. Y el último punto, analizar las tareas de estimación en la recta numérica y los tiempos de reacción en las tareas de estimación de la numerosidad. Es decir, para este último punto vamos a utilizar unas pruebas estandarizadas y son las que nos van a denotar la estimación de magnitudes, en qué punto es soporte o digamos es importante en todo el procesamiento que están llevando a cabo los alumnos con el método ABN. Aquí os pongo las hipótesis específicas, entre ellas pues que los alumnos con el método ABN, que trabajan en el método ABN, presentan unos mejores niveles de las competencias matemáticas que los que trabajan en el método tradicional. Los alumnos ABN mejoran los tiempos en la realización de tareas matemáticas. Los que siguen la metodología ABN compensan las diferencias en las competencias matemáticas en cuanto al sexo, es decir, normalmente en todas las investigaciones que revisamos el aspecto sexo, normalmente en cuanto a las matemáticas los niños tienen un mejor trabajo, un mejor funcionamiento en cuanto a las matemáticas y pretendemos un poco demostrar también con este estudio cómo con el ABN no existe diferencia en cuanto al sexo, que es otro de los puntos importantes de la tesis. Los niños ABN presentan mejores niveles en las tareas de estimación de la numerosidad y por último el método ABN lo vamos a, analizamos el método ABN desde el punto de índice de robustez como punto de partida de las tareas de estimación. Como decíamos antes, creemos que las tareas de estimación nos van a demostrar el punto fuerte del ABN y por qué este método está siendo tan efectivo en el trabajo del día a día con los alumnos. Aquí os pongo la metodología. En grandes rasgos, un diseño cuasi experimental, es un poco ya más específico de la tesis. Trabajamos con un grupo control y un grupo experimental, es decir, el grupo control es el que ha trabajado con el método tradicional y el grupo experimental es el que está trabajando con el método ABN. Cada uno de los grupos solo ha aprendido uno de los dos métodos, es decir, no tiene influencia del otro método. Los grupos experimentales, desde el inicio de la escolarización o infantil o primaria, solo han trabajado ABN y los grupos control solo han trabajado tradicionales métodos CBC.
El muestreo ha sido intencionado. Esto quiere decir que nosotros vamos a tiro hecho, es decir, que vamos a centros que trabajan ABN o a centros que trabajan tradicional, pedimos los permisos pertinentes, los permisos a padres, permisos a la dirección, pedimos todos los permisos que se tienen que pedir y vamos pues directamente a los centros que sabemos que pueden o que tienen interés de participar o de colaborar con nosotros en la investigación. Cuando son métodos ABN, cuando son la metodología ABN, centros de metodología ABN, normalmente siempre están muy dispuestos a colaborar. Cuando son metodología tradicional, no siempre están tan dispuestos a colaborar, porque que me vayas a poner en entredicho de lo que estoy haciendo con mis alumnos, pues no sienta tan bien. Pero bueno, todavía tenemos equipos directivos del método tradicional que realmente defienden el ABN, pero no pueden llevarlo a cabo en sus centros, entonces pues nos dejan un poco analizar el aprendizaje de sus alumnos. La muestra, como hemos dicho anteriormente, son alumnos que van desde los 7 a 9 años de edad y los centros educativos pues de Chiclana, o Cádiz, provincia, porque tenemos también algún centro de Rota, y de Tampere, de Finlandia. Aquí os pongo las variables que se han tenido en cuenta para el análisis de los datos. En primer lugar, las puntuaciones de las tareas matemáticas, cálculo mental, resolución de problemas, cálculo escrito y numeración, que son las 4 áreas básicas que vamos a analizar. Y para ello hemos utilizado una prueba ad hoc. Bueno, prueba ad hoc es que ha sido elaborada para este menester, con este objetivo. La primera de ellas, en segundo de primaria, fue elaborada por Jaime Martínez Montero, y la de cuarto de primaria, pues la hemos elaborado entre Jaime, Manuel Aguilar y yo, y la servidora. Esta prueba, pues, como os digo, vamos a analizar las puntuaciones de estas tareas. También vamos a analizar el cálculo mental mediante la prueba de Canals, una prueba que se utiliza, que es un cálculo al minuto, es decir, en un minuto se analizan las operaciones de suma, resta, multiplicación y división que el alumno puede realizar en un minuto, y el tiempo de ejecución del cálculo mental. El cálculo mental se cronometra porque nos parece que es un aspecto y un dato bastante importante, y un aspecto que nos va a marcar gran diferencia entre el método tradicional y el método ABN, puesto que el método tradicional muchas veces presenta o poca o ninguna estrategia en cuanto al cálculo mental. Entonces el cálculo tiene que adaptar el cálculo escrito al cálculo mental, y eso requiere bastante gasto, bastante esfuerzo por parte de la memoria de trabajo del alumno. Los tiempos de reacción, para ello vamos a utilizar la prueba de discalculía, un screening de discalculía de Butterworth. Es una prueba estandarizada que es un software informático que os voy a enseñar después unas cuantas diapositivas para que veáis las tareas importantes que hacen los alumnos. Y por último, las puntuaciones de tareas de estimación mediante las tareas de Ziegler y Oxford, que han llevado a cabo en diferentes estudios, y son las tareas de estimación en la recta numérica, de que van de números de 0 hasta el 1000. Después también vamos a verla con más detenimiento. Respecto a las variables cualitativas, las que no son de registro numérico, vamos a analizar las respuestas control. Se hace sobre todo en los alumnos que se analizaron en segundo de primaria. Se analizó, después de hacer cada uno de los problemas, pues se le preguntaba en cuanto a diferentes cantidades, diferentes cifras, qué cantidad era la que se presentaba. Entonces, en cuanto a la respuesta que daba, pues se analizaba también esa respuesta. La explicación de las tareas respecto al cálculo mental y al cálculo y a la resolución de problemas se analizó mediante registro de notas de campo, en la que el alumno explicaba las formas de resolver las operaciones. Aquí es muy fácil de analizar. Normalmente los del método tradicional, el procedimiento que hacen para resolver la operación, si es la suma, sumo unidades, si me llevo una la pongo arriba de la decena y sumo la decena. Es decir, no hay mucha variedad, por no decir ninguna, entre los alumnos analizados. El método ABN normalmente sí ya encontramos más variación, pero el nexo en común que tienen todos es que normalmente empiezan a trabajar por las cantidades más grandes, por las cantidades mayores. Como hemos dicho anteriormente, vamos a analizar la variable sexo y la variable del periodo de nacimiento. Hemos establecido tres etapas: los mayores de enero a abril, los medianos de mayo a agosto, los nacidos de mayo a agosto, y los pequeños nacidos de septiembre a diciembre. Entonces, con todos estos datos es lo que vamos a llevar a cabo los análisis estadísticos. Os voy a explicar muy
rápidamente y os voy a mostrar los resultados que obtuvimos en su momento en la investigación preliminar, en la primera fase de la investigación. Deciros que antes de esta investigación se realizó un estudio descriptivo en el que yo en este momento, cuando empecé esta parte de la investigación, desconocía prácticamente el método en lo que era en el aula. Entonces hubo un trabajo de visitas a los centros, a las clases de segundo de primaria, de primero de primaria, de todo primer ciclo, para ver cómo se llevaba a cabo el método en las propias aulas. Una vez que sabía cómo se trabajaba el método en las aulas, fue cuando empezamos a recaudar los datos. En la muestra de esta primera fase fueron 62 alumnos de 7 años de edad de centros educativos de Chiclana. Agradecer al centro que tengo aquí, a la directora Serafín Andrade de Chiclana, que si no hubiera sido por ese centro mi investigación no tendría los pies que tiene y la base que tiene. A Sara Herrera, que sin ella tampoco hubiera podido recaudar datos en un primer momento, en el San José de Calasán, y al centro de Tampere, que también me abrieron sus puertas desde el primer momento para analizar los datos. Los objetivos de esta primera fase pues, fue analizar las puntuaciones obtenidas de las tareas matemáticas que realizaron los grupos del tradicional y del método ABN. La hipótesis de partida es que existían diferencias en cuanto a las puntuaciones obtenidas en las tareas matemáticas. Nuestra hipótesis era que íbamos a obtener mejores resultados en los alumnos que seguían el método ABN frente a los que seguían el método tradicional, tanto en España como en Finlandia. Deciros que en Finlandia el método que siguen en cuanto al algoritmo utilizado es el tradicional, es decir, la operación la resuelven con el formato vertical, con lo cual también lo metemos dentro del método cerrado basado en cifras, porque aunque hagan algunas tareas de cálculo mental, pero al final el cálculo escrito lo hacen por el método tradicional. Con lo cual analizamos el método ABN frente a los centros tradicional de Cádiz y de Finlandia. El instrumento que se utilizó fue la prueba de matemáticas elaborada por Jaime para segundo de primaria. Aquí os voy a enseñar un poco por encima la prueba que se administró a los alumnos. En su momento había una parte, como veis ahí, de cálculo mental. Hay una primera parte de cálculo mental. Una primera parte de cálculo mental en la que se presentaron 3 sumas, 3 restas, 2 multiplicaciones y una división para el nivel de segundo de primaria. Para la prueba de cálculo escrito, pues se le administró el formato, estaba en blanco, es decir, aquel que quisiera hacer las rejillas hacía las rejillas, y el que quisiera hacer la operación tradicional pues utilizaba el mismo espacio. Una suma, una resta, una multiplicación y una división. Después teníamos la parte de numeración, en la que había diferentes tipos, en la que escribía los números se le explicaba con letras y tenía que escribir los números con cifras, rodear los números que tuviera una cierta cantidad, escribir el número más alto posible, el más bajo posible, rodear cifras de decenas, de unidades, es decir, un poco diversas actividades de numeración de diversos tipos para analizar el grado de numeración que llevaban los alumnos. Y por último, la parte de resolución de problemas, que planteamos 5 problemas en los que había problemas de suma, de resta, de multiplicación y uno que podía ser tratado o como reparto igualatorio o como división. Entonces pues podíamos analizar ahí el formato que los alumnos utilizaban para la resolución del problema. Seguimos con esta fue la prueba que se administró tanto en España, en los centros de Cádiz, como en Finlandia. En Finlandia, el centro en el que evalué a los alumnos era un centro internacional, entonces los alumnos aprendían las matemáticas con inglés, es decir, con el idioma del inglés. Entonces la prueba fue traducida al inglés y se le administró a los alumnos, pero con el mismo formato y con las mismas operaciones. Aquí os pongo las partes que ya hemos visto de la prueba. Y como resultado, pues un poco os demuestro aquí los resultados estadísticos que se obtuvieron. Aquí desde el primer punto
os analizo el cálculo mental, la diferencia entre ABN, tradicional de España y tradicional de Finlandia, y lo que más relevante es las medias obtenidas en cálculo mental y por supuesto ya para el grado de significación, que es si hay diferencias significativas entre los tres grupos que se han analizado. Es decir, si este numerito que aparece aquí es menor que 0,05, pues es que hay diferencias significativas, y como veis en todas las tareas que se han planteado hay diferencias entre los tres grupos. Aquí lo más importante que podemos analizar es que tanto en cálculo mental como en cálculo escrito, como en numeración, como en resolución de problemas, los alumnos del ABN son los que muestran resultados, las puntuaciones más altas, la media de las puntuaciones más altas, respecto a los alumnos del tradicional de Cádiz y los alumnos del tradicional de Finlandia. Lo único que sí puedes remarcar que en la parte de resolución de problemas los de Finlandia están muy cerquitas de los del ABN, y la hipótesis que nosotros planteamos es porque allí en Finlandia la parte de resolución de problemas se trabaja desde un planteamiento de trabajo en equipo. Allí los problemas se plantean de una forma oral, la maestra lo planteaba de forma oral, los alumnos se repartían en un pequeño grupo y hacían una resolución en pequeño grupo en el que cada uno tenía que decir cómo había llegado a la solución del problema. Entonces yo creo que ese punto fuerte es el que denota la diferencia en resolución de problemas y por qué estos alumnos obtienen los resultados o la media muy parecida a los del método tradicional, a los del método ABN, perdón. Como veis, la media del método tradicional es bastante baja en las cuatro tareas que analizamos. Aquí os pongo las curvas ROC. Aquí lo que nos demuestra es, digamos, ¿cómo explicarlo? Este análisis estadístico lo que nos permite es analizar hasta qué punto es fiable cuando analizamos los resultados realizados por un alumno. Es decir, cuando vemos que esta rayita que está aquí, que es el ABN, y estas dos que están aquí es el tradicional, como cuando un alumno hace una prueba podemos determinar que se trabaja un método o que se trabaja otra. Entonces vemos que los alumnos del método tradicional se posicionan en la misma zona de la gráfica, y los alumnos del método ABN se posicionan en la misma zona de la gráfica. Entonces un poco un análisis más específico, pero que tampoco os quiero marear con esta parte. Ya para terminar, os voy a mostrar la segunda fase, que es la investigación tesis, digamos, en profundidad, que es la que estamos llevando y terminando en este curso académico. Es la muestra que tenemos en esta fase es de 49 alumnos de centros educativos de Chiclana, una clase de cuarto de primaria de un centro de ABN y una clase de cuarto de primaria de un colegio de CBC, de tradicional. Los objetivos, pues aquí ya ampliamos los objetivos: analizar las puntuaciones obtenidas en las tareas matemáticas, analizar los resultados que los niños obtuvieron en el examen de discalculía y las tareas de estimación en la recta numérica, tanto de los grupos CBC como ABN. La hipótesis de partida es que existen diferencias entre las puntuaciones obtenidas en las pruebas administradas, tanto de los alumnos ABN frente a los alumnos del método tradicional. Los instrumentos, vamos a ver ahora más detenidamente cada uno de ellos: la prueba de matemáticas, el examen de discalculía, las tareas de estimación en la recta numérica y la prueba de rapidez de cálculo de canal. Aquí primero la prueba de matemáticas, que tiene el mismo formato que hemos visto en la de segundo de primaria. Aquí os presento también para que veáis. Esta es la que se ha llevado. Esta todavía no tenemos los resultados analizados porque se ha llevado a cabo en el pasado mes de mayo, entonces todavía estamos en la corrección de datos. Aquí veis la primera parte, el módulo 1, que es de numeración, en el que pues tenía que colocar un número en la serie, en las diferentes series numéricas que se le administraba. En esta, en la segunda actividad, rodear el número que tenía 51 decenas o subrayar los números que tenían 15 centenas o más. Es decir, ya aquí son tareas bastante más avanzadas, y que los alumnos del tradicional a primera vista tuvieron bastantes problemas en alguna de estas actividades. Esta también marca bastante diferencia entre los dos grupos, el tradicional y el ABN, porque aquí se dice que se les pide que escriban los siguientes números.
24 unidades de millar, 31 centenas, 123 decenas y 47 unidades. Entonces aquí el alumno tiene que hacer una tarea bastante más de numeración, de composición de números más avanzada que lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en las aulas del método tradicional. Una descomposición de números, aquí también rellenando los espacios que quedaban en blanco en cuanto a la descomposición de los números. Aquí una prueba de parte decimal y de fracción. Y por el segundo módulo, operaciones y problemas. Aquí pusimos también operaciones de cómo una suma de sumandos iguales se podía pasar como multiplicación y cómo la multiplicación se podía transformar en suma de sumandos iguales. Esta prueba también yo creo que es determinante, cómo de una multiplicación puedo extraer dos divisiones. Es una prueba que es una tarea que a los alumnos algunos les resulta bastante complicada del método tradicional, os estoy comentando. Y la siguiente prueba es de completar los huecos en multiplicaciones seguidas de cero. Y el problema, la tarea de problema, que también me parece bastante interesante enseñarosla, porque se le ponía el ejemplo como de un problema de dos operaciones, de dos etapas, se les planteaba que realizaran dos problemas diferentes, es decir, dos problemas de una operación. Entonces aquí está el trabajo de la formulación de problemas, que en el ABN sí es un punto bastante fuerte, porque desde edades muy tempranas se trabaja en que los alumnos formulen los problemas y no solo resuelvan los problemas. Entonces aquí se le plantea el problema de doble etapa y tenían que extraer un problema de una operación y un segundo problema de una operación con el problema que se estaba planteando en un primer momento. Aquí la última parte, la de cálculo mental, que esta parte se hizo de forma individual con los alumnos para la parte de cronometrar el tiempo. Una suma, una resta, una multiplicación, una división por cálculo mental, dos multiplicaciones y dos divisiones, y por último 4 multiplicaciones de dos cifras en las que tenían que estimar cuál sería el resultado correcto. Pues esta es la prueba que se ha realizado hace muy poquito y la que todavía estamos pendientes de acabar los resultados, de analizar los resultados. Aquí la siguiente tarea que os muestro es la tarea de estimación en la recta numérica. Aquí vamos a ver dos tipos de tareas que se les ha administrado a los alumnos. Esta tarea ya está analizada y evaluada. La primera tarea es la de número posición. Se le presenta al alumno las tarjetas, que son 22 tarjetas en las que se le presentan 22 números, tal y como aparece aquí el 2, y el alumno tiene que estimar cuál es la posición que ocuparía el 2 en la recta numérica. Es decir, tiene que estimar, primeramente se le da, en el primer ejemplo se le da la pauta que dónde estaría el 500, el alumno responde que en medio, y ya a partir de esa estimación pues que vaya colocando con una marca donde estarían los diferentes números que se le va presentando. La siguiente tarea, la segunda tarea de estimación en la recta numérica, es la tarea de posición número. Aquí es al contrario, se le enseña la tarjetita con la marquita y el alumno tiene que estimar qué número es el que estaría marcado ahí. Entonces esta tarea es un poco más complicada y tienen que también utilizar algunas estrategias que han tenido que elaborar por sí mismas. La siguiente prueba, el screening de discalculía. Este test normalmente se utiliza para analizar o para un poco orientar tanto a padres y profesores sobre la posible tendencia del alumno a padecer discalculía. Entonces engloba cuatro tareas básicas que son las que administramos a los alumnos. De todas maneras, a nosotros la que más nos va a importar es la enumeración de puntos, es decir, la estimación de puntos y estimación de magnitudes. Es la que más nos va a indicar para lo que es el análisis de la tesis. Pero sí nos marca también posibles análisis posteriores, porque nos van a marcar una línea, una tendencia de posibles alumnos que pueden tener discalculía, y podemos analizar si con diferentes tareas de mejora o tareas con el ABN se puede mejorar esa situación de partida. La primera tarea, el tiempo de reacción simple. Aquí simplemente el alumno tenía que marcar, como os he comentado al principio, es una tarea que se realiza en el formato ordenador, en software. Entonces el alumno aquí la primera tarea tiene que marcar en las teclas que aparecen aquí abajo
pulsar en la tecla o bien de la izquierda o bien de la derecha cuando aparezca un punto negro en la pantalla, es decir, se analiza el tiempo de reacción que tiene el alumno. La segunda tarea, que es la que decimos que más nos sirve a nosotros para nuestro estudio, es la enumeración de puntos. Se le presenta diferentes tareas en las que se le presenta aquí los números los puntos y tienen que decir si corresponde al número que aparece al lado. Como podéis ver, todo de la prueba está en inglés, porque es la primera estudio que se está realizando en España, es el que estamos realizando en la Universidad de Cádiz, y realmente la prueba está en inglés. Lo que hemos hecho es la traducción, un manual para los posibles evaluadores de la prueba, y a los alumnos pues se le da la pauta, se le da en español. Ellos se olvidan de lo que pone ahí y se le da la pauta en español. Entonces aquí el alumno tiene que dar al no o al sí si se corresponden los puntos que aparecen en la parte izquierda con el número que aparece en la parte derecha de la pantalla. La siguiente tarea es una comparación de números. Aquí entra el efecto Stroop, que se llama, que es cuando un número aparece en mayor tamaño, pero realmente es un número de menor magnitud. Entonces aquí normalmente entra en confusión porque el alumno tiende a marcar el de mayor tamaño como que es el de cantidad mayor. Entonces aquí los alumnos tienen que marcar si el número correcto es el de la izquierda o el número mayor es el de la izquierda o el de la derecha, en función de los números que vayan apareciendo. Y la última tarea, el test de rendimiento, engloba sumas y multiplicación. Lo que pasa es que aquí normalmente los alumnos que nosotros analizamos solo contestaban a la prueba de numeración porque tenían que tener 10 años cumplidos para que el software pusiera la tarea de multiplicación. Entonces, como todos los alumnos tenían 9 años, excepto algún repetidor que tenía 10 años, el 99% de los alumnos solo completó la operación de suma. Se le planteaba, como veis, sumas de dos sumandos con cantidades menores que 20, y el alumno tenía que decir si la suma que aparece ahí es correcta o no es correcta, pulsando en la parte derecha o en la parte izquierda de la pantalla. Y para la siguiente prueba que administramos, la prueba de rapidez de cálculo de Canals, como os dije antes, esta prueba analiza el tiempo que en un minuto la cantidad de operaciones que el alumno puede hacer. Tiene un minuto para realizar las sumas, un minuto para realizar restas, un minuto para realizar multiplicaciones y un minuto para realizar divisiones. Se hace primero el entrenamiento con las 4 operaciones que aparecen aquí en el recuadro y ya después pues, se empieza a contabilizar el minuto y se analiza, pues se recuenta las operaciones que ha efectuado de forma correcta. Aquí ya para terminar os voy un poco a presentar los resultados preliminares que estamos obteniendo. En cuanto al screening de calculía, como os he comentado anteriormente, la tarea que a nosotros nos va a denotar mayor diferencia es la de enumeración de puntos, y como vemos el tiempo de reacción, es decir, los alumnos de la ABN muestran diferencias en cuanto al tiempo de reacción, tienen menor tiempo de reacción si los comparamos con los alumnos del método tradicional. Esto también tiene que ver por todas las tareas de subjetización que se hacen durante la etapa de educación infantil con el método ABN. Es decir, si algunos que sois nuevos, la tarea de subjetización es que se le presentan los puntos, los patrones de puntos, y el niño, cuando se le va presentando una cantidad de series, el niño es capaz de forma simple, de forma rápida, decir qué cantidad está representada con los puntos sin necesidad de contar. Es lo mismo que trabajamos con los dados, pero de una forma más secuenciada y más programada en el horario de clase. Aquí vemos la puntuación también por edad, como también hay diferencias entre los del método tradicional y los alumnos del método ABN. Aquí analizamos tanto la prueba de Canals, en los análisis que vemos aquí, los 4 primeros, como la media de errores que los alumnos han cometido en la tarea de estimación de posición, número y número posición en las tareas de estimación en la recta numérica, en cuanto tenían que poner el número de 0 a 1000. Aquí vemos diferencias, las medias son significativas, son diferentes en todas las tareas, excepto en las divisiones, que sí no muestran una media más alta los del ABN,
pero en las diferentes muestras y en las diferentes tareas, tanto en suma, resta, multiplicación y en las tareas de estimación de las rectas numéricas, sí se muestran como las medias de los alumnos ABN obtienen medias mejores que los alumnos del método tradicional. Aquí os muestro la significación, es decir, si existe diferencias significativas en las restas, en la respuesta en el total de restas correctas, si existe diferencia significativa entre los dos grupos, y en las tareas de estimación, tal y como planteamos como hipótesis de partida, que las tareas de estimación nos van a marcar una línea a seguir, sobre todo para analizar el procesamiento cognitivo que estos niños están realizando, y como veis los resultados que nos están mostrando que las tareas de estimación son un punto fuerte en cuanto a la diferencia entre los alumnos del método tradicional y los del método ABN. Aquí os presento las gráficas de las puntuaciones que hemos visto anteriormente, las puntuaciones numéricas. Estas que vemos aquí son las presentadas por el método ABN y estas que vemos aquí son las presentadas por el método tradicional. La que aparece en rojo son el tiempo, los errores cometidos en las pruebas de las tareas de estimación en la recta numérica. Como veis, el método ABN son bastante menores que en el método tradicional, entonces visualmente se puede entender muy bien los números que hemos visto anteriormente en la otra tabla. Y las diferentes pruebas que hemos visto tanto en sumas como en resta, como en multiplicación y en división. Para terminar, como conclusión, decir que los resultados preliminares, como habéis podido observar, son bastante favorables. Los alumnos ABN están obteniendo o nos muestran que obtienen mejores resultados y tiempos de reacción en las tareas matemáticas y en la estimación de la numerosidad y la recta numérica. Y los análisis, como os he comentado, de las tareas de pruebas de matemáticas de cuarto de primaria están todavía pendientes de análisis. La tesis no está finalizada, por lo que no es posible todavía extraer unas conclusiones firmes y basadas en la parte científica, pero sí deciros que esta línea de investigación, como comentaba Jaime, va a ser de las primeras que se está realizando con la metodología ABN, y a partir de aquí pues hay todo un campo de investigaciones que profundizar. Este es el punto de iceberg, y después de esto pues queda mucho trabajo que realizar en las aulas y en la universidad para ver y analizar, como decía Manolo, qué está detrás de esta metodología y por qué, sobre todo, de estos buenos resultados que están analizando los alumnos. Como futuro, pues ojalá pudiéramos analizar bien qué áreas del cerebro se activan cuando los alumnos trabajan mediante el ABN y qué áreas del cerebro se activan cuando el alumno trabaja con el método tradicional, para ver realmente las diferencias que ocurren dentro de esas cabecitas. Aquí os presento la bibliografía en la que estamos basando gran parte de la investigación, y por último pues agradecer vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta para alguno de los dos, o ya con ganas de terminar.